12 menos 20, estamos en vivo, acostumbrados a entrevistarla en La Pregunta Animal. Este otro ámbito y este otro sumario de temas. ¿Ah, es otra cosa? Y sí. Y sí. Sí, yo entiendo que el vestuario daba para hacer el otro programa que hacíamos también. No, igual, bueno, no importa. Yo me vine igual, para la noche, porque es la noche. No, está Eso, perfecto. eso es lo importante. El tema es como más de actualidad y más denso, pero bueno, igual como siempre, es un gusto entrevistarte. Gracias. Carolina, desde que surgió la denuncia por papel prensa, me acordé de vos, porque al final la Papaleo, que con el apellido Papaleo circula, es conocida, sos vos, ¿no, tu papá? Sí. ¿Es así? Sí, bueno, digamos que mi papá y mi mamá circularon los dos antes que yo. Mucho tiempo, pero Irma, de hecho, siempre con el apellido Roy, hasta donde yo sea más estaba separada, por mucho tiempo. Y tu papá, si bien tiene una historia militante, que también se discutió por estos días, no estaba en el candelero ni actualmente en ningún cargo público. Y quería saber cómo habías vivido esta denuncia, ¿no? Mira, es una historia familiar. En realidad la gran protagonista de esta historia no es mi papá, es mi tía. Y entonces es una historia que tiene que ver con una historia familiar, que tiene que ver con una historia que está protagonizada por ella, que digamos, yo pensé que ahí apuntabas, que en realidad de toda la familia, la que tiene el perfil más bajo, toda la vida tuvo el perfil más bajo, fue Lidia, por una cuestión de que, bueno, nada, es psicoanalista y se dedica a otra historia, a otro palo, y bueno, pero bueno, las circunstancias, la vida, la coyuntura, la llevó a estar casada con mi tío y a vivir lo que vivió. Y tiene que ver con una historia familiar, y esta es, digamos, es una familia donde le han pasado muchas cosas. Yo desde muy chica tengo registro que yo pertenezco a una familia donde le han pasado muchas cosas por decir lo que piensa. O sea que en realidad te diría que no es que ni me siento incómoda con la situación. Estoy acostumbrada a transitar momentos donde los nombres están en el candelero y donde de repente lo que se está habilitando tiene que ver con una parte de la historia familiar y siempre tiene que ver con algo, con pensar diferente y bueno. La historia familiar, la historia que vos conocías a propósito de papel prensa, es parecida a la que aparece públicamente por estos días. Vos siempre supiste, digo, en tu casa siempre se escuchó esta versión, que es la que Lidia sostuvo ahora en público y la que genera toda esta movida. Es una historia familiar. Es una historia familiar, es una historia donde la protagonista es Lidia. Sí. Yo creo que la que mejor te puede contar la historia es Lidia. Yo no voy a ser de vocera de ella. No quería que fueras vocera, pero quería saber qué registro tenías vos de eso. Me imagino, eras muy chica. Digo, siempre se habló del caso de papel prensa de ese modo. Digo, familiarmente estaba instalada la idea de que efectivamente le habían quitado de las manos la empresa del modo en que ahora sabemos. Digo, vos siempre escuchaste eso. Y sí, porque esa es la historia de Lidia, esa es la historia que está contando. No, está bien. Si yo escuchara otra cosa y Lidia sale y dice que esto le está ocurriendo, estaría mintiendo. Obviamente que la historia que siempre se contó para adentro era esto, pero yo no voy a hablar de papel prensa, ¿eh? Ah, pero yo creí que te habían avisado, ¿eh? No. ¿No te avisaron en serio? No. Altísima traición. Altísima Jamás traición. hacemos esto. Aparte, le dijimos en la promo, todo. Bueno, entonces te pido... No, yo no voy a hablar, además igual, de una historia que además igual. no soy protagonista. No, a ver, de entrada digo, es un gran error nuestro, en ese caso no haberte advertido, porque era lo que había originado en ese sentido la entrevista aquí. De todas maneras, lo que vos das por obvio, a mí me parece interesante, aunque no tengas ganas más que hablar de que eso que dijiste, porque bueno, por estos días hay gente que desmiente esa versión y es interesante también alguien que lo vivió de adentro, desde un punto de vista más afectuoso, más afectivo, más de pariente, que confirme esto. Digo, me parece que también es interesante. Y vos de esto no vas a hablar nada más. No es nada, mira, son
17... ¿Qué quieres que te cuente? No, yo tengo más preguntas para hacerte. No. Ah, buenísimo. Te estoy haciendo la gracia No te quiero cagar el reportaje. Yo tengo 200 de verdad preguntas. lo lamento. Y yo al revés. Yo tengo 200 preguntas para hacerte, pero estoy haciendo la pausa para ver si te puedo sacar algo más. Después de hacerte... No, mi amor, yo hace más de 20 años que estoy en esto. He nacido en una casa donde se dedican a lo que son los medios de comunicación y a lo que se dedica a la televisión. Imagínate que tengo un training impresionante. No, por eso te lo blanqueo, imagínate. Si no, estaría hablándolo de esta manera. Ahora, yo te juro... Tengo padre productor, madre actriz. Pero por suerte nos conocemos. Pero yo me muevo como pez en el agua. Nos conocemos hace mucho tiempo. No, es más, me habían invitado, te cuento, me había invitado ¿sabés de otro que programa? de ninguna manera, sabés que de ninguna manera te hubiera invitado para hablar de esto si no creyera que te habíamos avisado? Digo, no. Sí, pensé que a lo mejor estaba en el temario, podía llegar a ser que en el temario lo tuvieras. Me invitaron de otro programa específicamente para hablar de esto y dije, no, que en realidad a mí no me interesa porque hay una protagonista real de la historia que está ahí, que está diciendo su versión y su historia y es la que la vivió. Entonces, imagínate que yo lo que tengo son los ojos de una criatura que en ese momento tenía 7 años. Entonces, me parece mucho más válido que la que fue la protagonista de la historia, la que está involucrada en la historia, que es Lidia. Sí, a quien hemos escuchado el relato, digo, y además con atención y con respeto, o sea, no poniéndolo en duda, sino al contrario, digo, es un relato que ya tenía y quería saber esa mirada. Digo, vos sabés que después aparecieron versiones encontradas y era interesante, de una artista que lo vivió de adentro, digo, me resultaba más cómodo hablarlo con vos. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Está bueno. Buenísimo. Sí, yo tengo 200 para hacerle de otras cosas. Pero no me gusta este momento. ¿Sí? Y sí, está bien, qué sé yo. Me gusta por lo menos haberlo blanqueado. Para cerrar el tema en serio y ahora sí preguntarle otras cosas. Que esto que vos sí viste con una nena de 7 años y que seguramente debe ser un tema pesado para la familia, tomara estado público. ¿Te afectó? ¿Te hizo bien? ¿Es como un tema de, bueno, por fin se habla? ¿Cómo lo llevaste? No, a mí no me afectó en lo más mínimo. Esto es una decisión que tiene que ver con la protagonista de la historia, que es Lidia, y que bueno, ella cree que este es el momento para contarlo, por eso no lo hizo antes. Y yo soy parte de este sistema que es la familia, que son los papaleos. Yo soy parte de ese sistema. Lo que pasa que, bueno, me dedico a otra cosa. En realidad, como que el filo está entre esta historia de lo público y lo privado, las historias de lo público y lo privado, y sobre todo que yo soy una persona que trabaja en los medios. Pero bueno, sí, aparte, como yo decía en la presentación, antes de este desencuentro, alguien que además construyó una carrera artística, si bien haciéndose cargo y asumiéndose peronista muchas veces, absolutamente ajena a eso. Es una carrera artística construida por vos misma, eso está claro. Tengo a mi mamá que tiene una carrera construida más allá de su militancia, estoy yo que tengo una carrera construida y transitada, yo sí que puedo decir... mi trayectoria. Bueno, que es el otro tema que bien podríamos tocar esta noche. El que quieras. No, el de la tele y esto, pero digo, me dejaste medio picando. Mucha gente, viste, que ahora todo el mundo reivindica su trayectoria, por ejemplo, los jurados de los realities y esto. Sí. Bueno, no estaba hablando de los jurados, porque los jurados sí tienen trayectoria. Ajá. No todos, sino todas brillantes, pero no importa. Vos cuando decías... Igual que no sean brillantes es una opinión. Que no todos, en eso te digo, porque no todos eso es verdad, porque eso sí es un hecho. No todos tienen trayectoria. Sí, vos lo decías irónicamente por eso. No, lo dije porque pensé en los que sí tenían trayectoria y entonces a veces me causa gracia ver a las chicas en la tele que son los caramelitos media hora, que vos decís, pero ¿trayectoria de qué? Porque el trayecto tiene que ver con un tránsito, tiene que ver con un viaje, tiene que ver con estar en un lugar A e ir hasta un lugar B. Bueno, sí, el trayecto puede ser de 5 minutos, también puedes ir hasta Mar del Plata o te puedes ir a Europa. Cada trayecto tarda un tiempo más y significa otro medio de transporte. Bueno, a propósito de eso, se te iba a hablar de la ley de medios también, pero... ¿Estás metido? Es mi tema hoy, sí, vine a eso. Como en una no te quiero nebulosa, mentir, vine ¿no? a eso. Vine a eso.
Qué cagada. Sí. Yo por lo menos me tomé un café, maquillaje, otro acá. Sí, a mí no me lo trajeron además, y lo No. estoy pasando, no estoy pasando tan mal tampoco, a mí me gusta, no me gusta la pelea. Lo peor es que nos queda un corte y, bueno, mandalo rápido y le ahorrarme, pero tengo uno solo, ¿no? Dale, mandalo. Dios mío. Estuvo bueno. Bueno, vamos a contar la situación. Estamos en vivo, faltan 7 minutos para las 12. Nosotros invitamos a Gabriela Papaleo por un montón de motivos, como se sabe, porque hace 10 años que te entrevistó. Por lo menos. Sí, sí, de la primera temporada de La Pregunta Animal. Del 2000. Claro, sí, que se cumplen 10 años ahora, efectivamente. 10 años. Con la intención de hablar de la cuestión papel prensa, y presencié una charla que tuvo con el productor que la llamó, y entiendo el equívoco que sucedió y que no hubo ni mala fe en ella, que trató de sacárselo de encima. Es así, cuando te invitó a hablar de esto, y él que tomó la cuestión de sí, es un tema familiar, como un, va a hablar de la cuestión familiar. Eso fue lo que vi recién, y en ese sentido está frustrado el reportaje. De todas maneras, yo me estaba guardando 3 minutos finales para hablar una cuestión que quería traer y que tiene que ver con la noticia del día, que tiene que ver con lo que pasó con Romina Yan, y de algún modo, en lugar de cerrarlo solo, que era lo que iba a hacer, lo compartimos juntos. Claro, te invito a compartirlo porque, bueno, ese es el tema de todo el mundo. Yo tengo mi propia idea sobre el asunto y hoy estuve ahí, no en carácter de cronista, o sea, no estoy para... Yo tampoco de eso te voy a hablar mucho, no fui en carácter de cronista, sino en carácter de tipo que labura de esto y que está agradecido claramente al papá, a Gustavo Yankelevich, por años de bancarme, de apoyarme, y que tengo a su vez, por una cuestión medio curiosa que tiene que ver con los chicos, una relación con ella. Entiendo que te sorprendió cuando nosotros mismos te llamamos ayer para cambiarte el día. Claro, yo la verdad que yo había salido del colegio, el colegio nuevo que tengo que elegir para mi hijo, porque bueno, 2 años entra en el secundario y el colegio que va no tiene secundario, y la verdad que estábamos felices, habíamos recorrido el colegio, y a mí me había pasado en realidad en lo personal una anécdota que, bueno, nos separaron a los padres de los hijos y nos hicieron hacer una recorrida por el colegio. Y cuando llego a la parte de lo que es la merienda, veo a una gente sentada y pienso, digo, mira, ese tipo se parece a Yankelevich. Y seguí. Y cuando salgo... yo estaba muy entusiasmada con el colegio que había visto y todo, y entonces me llama tu productora y me dice, hola Carolina, y yo pensé, bueno, ya está, ya confirmamos, voy hoy, por ayer, voy hoy, qué sé yo, me dice, bueno, como murió Romina Yan, pausa, le digo, no, vamos, la película atrás. ¿Cómo? Sí, dice, ¿cómo? ¿Recién te enterás? Claro, yo la verdad que recién me enteraba, había estado en el colegio, en una charla y todo. Y lo que más me angustiaba, que era un poco lo que le explicaba a Matías, era que los hijos de esa chica que era tan joven, con el tiempo nos iban a acordar de la mamá, por más que quisieran, ¿no? Seguramente por fotos, por videos, porque hay cosas grabadas. Y lo que me pasaba también es que me daba cuenta que el dolor y la consternación en general que había, más allá de la gente que ha crecido con ella, que no es mi caso, digamos, porque yo soy más grande que lo que era Romina, es que viene de una familia que toda la familia tiene que ver con el medio. Entonces es el dolor, no sabes si es por la mamá, por el papá, por el abuelo, que él fue el fundador de la televisión argentina. La tele es esta eso. cosa que entendés que te duele por todos lados, por la generación, por los chicos de ella. Es como un dolor generalizado. La verdad que me pegó muy mal, me sorprendió mucho porque encima era como que me lo daba por sentado tu productora, como que yo lo sabía, y es que no, pará, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué me traes este horror? ¿Qué pasó? Y bueno, la verdad que lo lamento mucho por todo, por Cris, que laburé con ella, y esta nena era adolescente y además como inentendible, una chica dedicada, si bien totalmente del palo y tan ajena, ¿no?, a lo que es, porque hacía como su propia vida y toda esa historia. Bueno, yo te agradezco que hayas venido, y si vos, no sé si vuelvo como ahora. hace 10 años, viniste 10 años, puedo venir 11, venite un viernes y quiero hablar de Piranha. Los viernes hago como notas de
Ah, de la de nuestra, de la color. nuestra, de la que, claro, Ah, la nuestra. Pero yo los viernes no te voy a poder. No, lo grabamos. Ah, lo grabamos. ¿Lo grabamos, Bueno, sí? Sí, lo grabamos. Hablamos de Piranha, estás de gira además. Sí, ahora me estoy yendo a Rosario y entonces después En Rosario somos locales, ahí. Ah, ¿son locales? Sí, como locos, yo soy rosarino. Ah, sos rosarino. Bueno, vamos este viernes y sábado, después Ramallo y nos volvemos. Y después te grabo y te hablo de pirañas, de mamet y de Y toda la hacemos historia. esa nota, sí, que encima está bien. Gracias en serio por No, venir. gracias a vos. Yo ya había previsto, obviamente, antes de este malentendido y aún antes de venir hoy, tomarme 2 minutos para hacer lo que corresponde. Lo que corresponde en este caso es decir 3 cositas a propósito de lo que pasó, de la muerte de Romina Yan. La primera es que por distintas situaciones de cercanía me afectó personalmente y del mismo modo que no se recomienda a un cirujano operar a sus parientes o a un abogado defender a su gente. Anoche preferí no venir por eso. La verdad es que me afectó personalmente. Puedo decir sobre ella, además de lo que ya se ha dicho como artista y esto, que me consta por distintas circunstancias de la vida, porque soy curioso, porque estuve en distintos lugares, que lo más importante es una chica amada por sus hijos, por su familia, y que el dolor que seguramente ustedes a través de los distintos medios y también por supuesto de aquí, de C5N, se fueron enterando, ese dolor era tan auténtico como supongo que se veía. Lo segundo que tengo que decir es que muchas veces se habla en joda sobre la familia de la tele, porque bueno, se pelean por el rating, por esto, por lo otro, y a mí me parece que hoy había un sentimiento muy lindo, muy viejo, que hace mucho no se ve, que es el de pertenecer a una familia, y yo creo que si alguien hizo, también si alguien sumó a que los que trabajamos en esto nos sintiéramos parte de una misma familia, el que contagia eso, el que te hace sentir familia, es justamente el papá, Gustavo Yankelevich, que además de ser para mí el mejor productor de la historia de la Argentina, y chau, lo he dicho en este mismo programa en otras circunstancias, en Maradona en el 86 todo el tiempo, es un tipo que ha generado, ha sumado mucho a que no se pierda esa cosa medio de familia, y por eso ustedes vieron hoy las figuras que vieron, saludándose, compartiendo ese dolor, que insisto, mi trabajo hoy no fue de cronista, por tanto no corresponde tampoco ir a ese detalle, sino decir que ese sentimiento de familia que había hoy también es algo que sembró por su manera de ir por la vida Gustavo Yankelevich. Lo tercero, más personal, aunque no se debe usar el medio para eso, el saludo a la familia y el abrazo grande desde acá a toda esta gente que al menos en mi caso no me ha generado más que apoyo y afecto, y en estos casos uno no sabe más que agradecer y quedar a disposición. Señores, comienza ahora el mejor resumen periodístico de la medianoche con Tomás Bulato. ...12:20, estamos en vivo, acostumbrados a entrevistarla en La Pregunta Animal, otro ámbito y otro sumario de temas. Ah, ¿es otra cosa? Y sí. Y sí. Sí, yo entiendo que el vestuario daba para hacer el otro programa que hacíamos también. No, igual, bueno, no importa. Yo más bajo, toda la vida tuvo el perfil más bajo, fue Lidia por una cuestión de que, bueno, nada, se es psicoanalista y se dedica a otra historia, a otro palo. Y bueno, pero las circunstancias, la vida, la coyuntura, la llevó a estar casada con mi tío y a vivir lo que vivió. Y tiene que ver con una historia familiar, y esta es, digamos, es una familia donde le han pasado mucho. Público. Y quería saber cómo habías vivido esta denuncia, ¿no? Mira, es una historia familiar. En realidad la gran protagonista de esta historia no es mi papá, es mi tía. Y entonces es una historia que tiene que ver con una historia familiar, que tiene que ver con una historia que está protagonizada por ella, que digamos, yo pensé que ahí apuntabas, que en realidad de toda la familia, la que tiene el perfil... Es así.
Sí, bueno, digamos que mi papá y mi mamá circularon los dos antes que yo. Mucho tiempo, pero Irma, de hecho, siempre con el apellido Roy, hasta donde yo sea más estaba separada, por mucho tiempo. Y tu papá, si bien tiene una historia militante, que también se discutió por estos días, no estaba en el candelero ni actualmente en ningún cargo. Yo me vine igual, para la noche, porque es la noche. No, está perfecto. Eso es lo importante. El tema es como más de actualidad y más denso, pero bueno, igual como siempre, es un gusto entrevistarte. Gracias. Carolina, desde que surgió la denuncia por papel prensa, me acordé de vos, porque al final la Papaleo, que con el apellido Papaleo circula, es conocida, sos vos, no tu papá.